21 minutos pasaron de las 7 de la tarde y ya lo tenemos en pantalla al candidato a la presidencia, se puede decir. Hablamos de Juan Manuel Urtubey, quien desde Salta está en comunicación en vivo. Gracias primero por la comunicación. Estamos Facundo Medina, Lourdes Suazo, aquí desde los estudios de Crónica. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, comenzando este 2019 con algunas noticias que afectan al bolsillo, como bien sabrá, unas semanas movilizadas ya con algunos cacerolazos, reclamos en la calle. Y si hablamos de propuestas, usted dice que el país necesita un planteamiento que supere la grieta. ¿Por qué se lanza como candidato? A ver, cuéntenos. Esencialmente porque hay que sacar a la Argentina de la crisis. Y para sacar a la Argentina de la crisis tenemos que salir de esta grieta que nos enferma y no nos deja crecer como país, como sociedad. En ese marco entiendo que tanto este gobierno como el anterior gobierno terminan al final siendo socios en una construcción política que lo único que hace es garantizar posiciones de poder para ellos y para el resto de los argentinos nos pone en una situación realmente complicada. Lo que estamos viviendo todos los días, empresas que se quedan cada vez con menos trabajadores, gente que se queda sin trabajo, aquellos que inclusive trabajando ya no pueden ni pagar los servicios públicos, son producto de una Argentina que tiene que cambiar en serio, no podemos seguir así. Ahora, Juan Manuel, este año ha comenzado con un debate sobre la inseguridad primero, pero también la economía va a estar en el centro del debate político en lo que queda hasta el resto de la campaña. Y usted, si asume, imaginemos que usted asume, llega al 2019, el 2020, presidente, ¿cómo va a ser con la deuda que deja el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo va a ser para afrontar los compromisos? ¿Cuáles son los 2 o 3 pasos que usted daría para salir de la crisis económica? Lo primero que hay que hacer es garantizar condiciones para que la Argentina vuelva a ser confiable y haya inversión. Si no hay inversión en la Argentina, es imposible que podamos crecer económicamente. Entonces, para eso, lo que hay que hacer es unir a todos los sectores. Quiero cambiar el sistema de gobierno y un sistema semiparlamentario para que el Congreso sea parte responsable junto con el Poder Ejecutivo en la toma de las decisiones, en la resolución de los problemas y en la toma de decisiones. Que convoquemos en un Consejo Económico Social a los sectores empresarios, a los sectores de los trabajadores, como se hizo para salir de esa fuerte crisis del 2001, la Argentina tiene que actuar así. Tenemos que hacerlo todos juntos y tenemos que esencialmente generar condiciones de confianza, reglas de juego claras que garanticen a aquellos que le debemos plata que se lo vamos a poder pagar con los plazos que podamos, a aquellos que quieren invertir en la Argentina que sepan que van a tener seguridad jurídica. Para eso se necesita un nivel de acuerdo que en este actual estado de cosas es muy difícil tener. Ahora, en lo concreto y en lo cotidiano, quienes nos están mirando, bueno, nosotros, usted sabe, gobernador, que nos miran de todo el país, ¿no? Entonces dicen, bueno, más allá de la propuesta a largo o a mediano plazo, ¿qué va a pasar con los tarifazos? Porque la factura me va a venir ahora, en 1 o 2 meses. ¿Cuál es la postura de su plataforma para los tarifazos actuales? Nosotros lo que tenemos que hacer, obviamente, hoy el gobierno tiene la responsabilidad de gobierno, sí. Ya hemos planteado nosotros lo que había que hacer y la primera vez, hace ya 3 años, al gobierno nacional le planteamos la necesidad de hacer un acuerdo para que aplanemos las tarifas de servicios públicos durante 6 años y los aumentos se vayan en alguna medida pagando con crecimiento de la economía y no le impacte eso a la gente. El gobierno eligió la política de shock en ese sentido. Lamentablemente hoy estamos pagando esas consecuencias. Creo que lo que hay que hacer es eso. Hay que determinar, a ver, cuál es la tarifa que necesitamos de acá a 6 años. Bueno, cómo lo prorrateamos en 6 años y cómo vamos de a poco haciendo esa actualización para que no nos pegue tanto. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. A pocos meses de las PASO y bueno, a 10 meses de las elecciones presidenciales, se habla principalmente de la estrategia de mandar a Cristina a la provincia a competir con Vidal y hacer una gran paso entre varios presidenciables de la oposición. ¿Se ve usted en esa gran paso compitiendo con otros candidatos de la oposición?
Nosotros hemos construido Alternativa Federal y queremos ser una opción frente a Cambiemos y al kirchnerismo. Creo que podemos ofrecer una opción superadora. Sí. Yo no quiero meterme en las especulaciones, en los teje y maneje de la política, porque creo que la gente está cansada de eso. Yo, con claridad y definidamente, he planteado que quiero ser presidente, me voy a presentar a elecciones en agosto en Alternativa Federal, para luego, una vez que he superado eso, si ganamos la elección, ir a las elecciones de octubre y ofrecer una propuesta, diciendo la verdad, planteando el futuro que nosotros vemos para Argentina, de qué manera se puede recuperar las condiciones de trabajo, de estabilidad, de seguridad, y todas las discusiones de la política, electoral y demás, que lo discutan aquellos que están en esa historia. Yo no voy a especular, yo le voy a plantear a la gente lo que estamos haciendo. Uno de los temas, por cierto, en estos últimos días tiene que ver con las estrategias del actual gobierno para enfrentar la creciente inseguridad. El viernes pasado fueron las pistolas Taser, ya confirmado que se van a comprar. Ahora están hablando de la deportación de algunos inmigrantes y la baja de imputabilidad para los menores. ¿Qué piensa Juan Manuel Urtubey sobre la inseguridad y en particular si hay que bajar y a qué edad la edad para procesar a los que cometan delitos? Nosotros primero tenemos que tener una propuesta integral. Hay que poner en funcionamiento la reforma al Código Procesal Penal urgente. Tenemos que avanzar en fueros especializados. Tenemos que trabajar en la articulación entre las justicias provinciales y la justicia nacional en todo lo que significa microtráfico en todos los distritos de la Argentina. Junto con esas cosas tenemos que equipar obviamente a las fuerzas de seguridad. Y en ese marco, dentro de la discusión de la legislación, nosotros tenemos claramente todo menor que comprende sus actos, o sea, todo menor que deja de ser un menor impúber, como dice nuestra legislación, tiene que ser tratado dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Hay que establecer el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que prevea, obviamente, la privación de libertad, que prevea todos los mecanismos de garantías, pero esencialmente también de seguridad para los ciudadanos cuando hay alguien que delinque. Pero nosotros tenemos claro, una cosa es la situación del mayor de edad, otra es la cosa de la situación del menor, pero no quiere decir que el menor no deba estar sometido a juicio, que no deba tener una condena, todo ese tipo de cosas. La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil la tiene que tener. Por un número nada más, 15 o 14. El gobierno ahora está hablando de 15 años como propuesta. Dice que está negociando con algunos sectores de la oposición que habían rechazado los 14 años. ¿Con un 15 está de acuerdo usted? Lo que pasa es que conceptualmente yo estoy planteando algo diferente. Lo que yo estoy planteando, tiene que haber un régimen de responsabilidad penal juvenil. Y no importa si tengan 14, 15, 16 o 17. El que delinque y comprende la gravedad de los actos tiene que tener, obviamente, de acuerdo a su edad y a lo que sea, la condena pertinente. Pero en ese marco me parece que hay que salir del efecto que en definitiva después termina no teniendo el efecto electoral que después no tenía teniendo impacto. Hay que generar la Ley de Responsabilidad Juvenil que nos saque de esta laguna legal que hoy están teniendo todos los jóvenes. Luis Autalán, más. Sí, quería preguntarle una pregunta con dos partes. Para Alternativa Federal, Cristina Fernández, ¿es el límite? Y la segunda parte, el gobierno que asuma después de Cambiemos va a tener que hacerse cargo de una deuda colosal. ¿Esto lo condiciona, lo preocupa? ¿Cómo lo analiza? Las dos partes de la pregunta. La primera, nosotros somos un espacio diferente al kirchnerismo. El kirchnerismo tiene su espacio político, que van a competir en su espacio electoralmente, y nosotros competimos en nuestro espacio, y en octubre obviamente vamos a competir con ellos, con Macri y con todos los otros espacios que se presenten. Respecto de lo otro, sí, el nivel de compromiso que tiene la Argentina proyectada a diciembre de este año o a partir del año que viene es realmente muy, pero muy grande. La velocidad con la cual se están generando los acontecimientos en la economía argentina, a mí me impide hacer un análisis muy, pero muy certero,
porque cualquier persona que en esta época del año pasado proyectaba cómo íbamos a estar este año, jamás pensaba que nos iba a pasar lo que nos pasó en el 2018. Por eso quiero ser prudente en este año, pero sí sé que aun cuando salgan bien las cosas proyectadas, el año que viene es un año complicado que vamos a tener que trabajar con mucho cuidado. Gobernador, lo que yo le quería preguntar, volviendo al tema anterior, el tema de la inimputabilidad. A ver, no, espera que no, creo que no te estamos escuchando, Horacio. A ver, ahora. Hola, lo que yo le quería preguntar, gobernador, con respecto al tema anterior, al tema de la baja de edad con respecto a los delitos. ¿Usted no considera que primero, para poder hacer y modificar esto con la ley penal juvenil, primero hay que arreglar los institutos y ponerlos en condiciones como para que el menor se pueda resociabilizar y no volverse un delincuente? Definitivamente, eso sin ninguna duda. Esto, digamos, justamente uno de los planteos, en algunas provincias como la mía hemos trabajado en eso, no podés establecer una ley, un régimen de responsabilidad penal juvenil si no tenés la infraestructura para hacerlo. O sea, ahí necesitas inversión. Es lo mismo que cualquier medida que tomes en términos de agravar penas y demás. Si no tenés previsto la población carcelaria potencial, lo estás haciendo con una gran irresponsabilidad. Por eso, esto más allá de los efectos electorales, como decía recién, requiere de un abordaje integral. Y vuelvo al principio, si no pones en funcionamiento primero la reforma al Código Procesal Penal, si no avanzás en flagrancia y en algunas otras normas, discutir esto, en definitiva, está bien, está bueno, es atractivo, pero va a tener poco efecto práctico si no discutimos la cuestión procesal. Gobernador y también precandidato ya a la presidencia. Hablamos de los menores, pero también hablemos de los mayores adultos, tan abandonados y castigados en estos últimos años. ¿Está en su plataforma alguna propuesta concreta para los jubilados? Esencialmente hay que salir de la trampa de seguir agregando más impuesto al trabajo para sostener la carga previsional. Hay que crecer en el financiamiento del sistema previsional con tributos directos. La Argentina es una cuestión técnica que tienen atado el crecimiento de las jubilaciones a determinados ingresos vinculados a cargas laborales. Con eso no alcanza para bancar a los jubilados, hay que sostener a los jubilados a través de tributación directa para garantizar y blindar la posibilidad del pago de los saberes previsionales. Eso debe ser una prioridad. Claramente lo que estoy planteando es, si nosotros hoy estamos sosteniendo un jubilado por 1.3 activos, es técnicamente imposible sostenerlo a través de carga laboral. ¿Qué es lo que estoy planteando? Hay que bajar los impuestos al trabajo casi a la mitad. ¿Para qué? Para combatir la informalidad laboral, para que haya más aportes al sistema y eso sostenerlo a través de impuestos a la riqueza, de aquellos impuestos que no son regresivos y que no se cobran al consumo a los sectores más vulnerables de la sociedad. El sector que integra ha sido claro en el lineamiento político. ¿Qué nombre le gustaría para disputarle la provincia de Buenos Aires a Cambiemos? ¿Tiene un elegido? Todavía no, vamos a caminar y tenemos que trabajar todo este tiempo a efectos de que de toda la dirigencia conocida y otros no tanto, gente que viene de la política, gente que no, de distintos espacios políticos y sociales, a ver cómo conformamos un consenso importante para tener una fuerza competitiva en la provincia de Buenos Aires. No me van a decir que no está actuando ya como candidato, ¿no? Pero tiene podio. Nos está esquivando con elegancia. Ahora, gobernador, la inflación. El 2018, a marzo nos mandaron, ¿no? Bochados todos, ya lo sabemos. ¿Qué va a hacer con la inflación? ¿Cómo abordarla? No me diga que es fácil, porque el último que nos dijo que es fácil, ya sabemos cómo nos está yendo. ¿Qué propone? A ver, Alternativa Federal. Lo primero que hay que hacer, y tiene que ver con lo mismo que habla de tarifas, la Argentina tiene que tener previsibilidad, presupuestos plurianuales, tenemos que saber cuál va a ser el programa económico, detalle a detalle, desde el primer día de gestión hasta el último día de gestión. Aprobar no solo un presupuesto de un año, sino el presupuesto de los 4 años. Plantear
un escenario de estabilidad normativa a efectos de garantizar crecimiento de inversión. No vamos a derrotar la inflación si no generamos un nivel de inversión importante en la Argentina. Todo lo demás es cuento. Lo que necesitamos es atraer inversión productiva, no especulación financiera, sino inversión productiva. En el momento en que logremos eso, vamos a poder generar previsibilidad y alentar la generación de bienes para combatir la inflación con más producción de bienes que con consumo. Lo que hoy se hace es achicar el consumo, achicar el circulante para que nadie pueda consumir. Lo que nosotros decimos es hay que acelerar la producción de bienes a efecto justamente de bajar los precios. Un mal endémico que tiene Argentina desde... Todo un programa. Sí, perdón, gobernador. Le comentaba que un mal endémico que tiene la Argentina hace muchísimos años es el tema de la pobreza. Más allá de algunas frases que por ahí nos puede decir, más allá de algunas ideas que uno puede tener, ¿cómo se baja la pobreza? 2 o 3 medidas concretas para bajar la pobreza. Esencialmente lo que te estoy diciendo, hay que bajar los impuestos al trabajo a la mitad. Hay que generar incentivos para la producción e encadenamiento de valor. Hay que establecer escalas para garantizar la competitividad de cada uno de los sectores productivos, industriales y de comercio en cada una de las regiones de la Argentina, diferenciadas a efectos de que en cada uno de los lugares de la Argentina tengas eso. No hay otra forma de salir de la pobreza que no sea generando trabajo. No hay otro camino. Todo lo demás es cuento. Junto con eso, por cierto, hay que sostener y crecer en inversiones en lo que significa infraestructura social, pero eso ahí estamos hablando de la pobreza estructural. Todo lo que es pobreza por ingresos requiere definitivamente un modelo económico diferente que aliente la actividad económica y el desarrollo productivo. Si no tenemos una Argentina desarrollista, no hay combate competitivo contra la pobreza. Pensemos en todo lo que se ensayó en los últimos 40 años. En los últimos 40 años nosotros crecimos desde un 4% a más de un 30 largo por ciento la pobreza en solo 40 años. Es una barbaridad. Ahora, sabemos que la inseguridad es una problemática que asusta, genera angustia en toda la población, pero también está encabezando la preocupación de los argentinos el empleo, el desempleo o la pérdida de quienes todavía tenemos un empleo en blanco, con toda la garantía que eso significa. Pensando que es un año importante, ¿no? Porque bueno, primero vienen las PASO, después octubre, si habrá segunda vuelta hay que ver hasta dónde se extienden las elecciones. Pero a Juan Manuel Urtubey, ¿qué es lo que más le preocupa? Si tuviera que hacer una especie de ranking, los 3 temas centrales que le preocupan y también en caso de llegar a la presidencia, ¿por dónde comenzar? ¿Cuál sería la prioridad en su gobierno? Son 3 juntas, que es la economía, el trabajo y la producción, que son un solo problema porque se abarca el problema de la misma manera. Junto con esa prioridad tenés la agenda de seguridad de la cual hablaba, con una profunda reforma en el sistema judicial que necesita junto con las fuerzas policiales. Y la tercera pata es cómo linkeamos nuestra política educativa para formar a chicos en la educación secundaria con herramientas para desempeñarse en el campo del trabajo. Son las 3 principales patas que debe tener un plan de gobierno que lo que busque es sacarnos de este lugar. Hablando del tema de seguridad y conformando un posible gabinete imaginario a esta altura del año, ¿le gusta la doctrina, digamos, Patricia Bullrich? ¿Le gusta el trabajo de Patricia Bullrich? ¿La convocaría para su Ministerio de Seguridad? Yo no, en ningún aspecto, ni en seguridad, ni en economía, ni en trabajo, hablo sobre personas, hablo sobre políticas. Para mí, lo que hay que hacer es una reforma profunda, como decía, en el sistema procesal penal, en todo lo que significa el combate contra el microtráfico, articulando justicia federal con justicia provincial. Me parece que tiene que haber un abordaje integral entre seguridad y justicia, trabajando articuladamente en una misma área. Me parece que el enfoque a la problemática yo lo haría de una manera diferente. Bueno, en concreto, las 300 pistolas Taser van a ser compradas por el actual Ejecutivo Nacional. En caso de llegar a la Casa Rosada,
¿Su gobierno aplicaría esta medida en las calles? Los gobiernos tienen, eso sinceramente digo, son esas cosas que pasan en la Argentina, no da para tanto debate, son armas de fuego que tienen que comprar, algunas con mayor poder, otras con menor poder de fuego, pero que tienen que comprar la fuerza de seguridad, sinceramente no es tanto debate, para mí es obviamente que tienen que comprar eso, permanentemente hay que dotar a las fuerzas de seguridad de armamento, de logística, eso no es una cuestión opinable de la política, por lo menos desde mi punto de vista. Bien. Hay que formar, en mi provincia me he dedicado a fortalecer la formación de los policías, estudian en la universidad, tienen un par de años para tener recién la posibilidad de portar armas, aparte de eso hay que dotarlos logísticamente, hay que aplicar tecnología, o sea, sinceramente es una anécdota el tema de las pistolas o no pistolas, hay una reforma profunda que requiere el sistema judicial y de seguridad para poder ser más eficientes, ¿no? Años atrás, en una fiesta de tabacaleros en su provincia, usted con humor resaltó un punto. Dijo que le molestaba que había un vino que no era salteño en la mesa. Y además de las sonrisas, arrancó con esa anécdota para comentar la importancia de las economías regionales. De llegar a la Casa Rosada, ¿cómo será esa política? Porque uno sabe, ¿no? Usted también, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Cómo asume este desafío? Como al pasar hace un ratito les contaba, lo que entiendo yo para justamente salir de la situación en la que estamos. Hay que garantizar competitividad en cada una de las regiones de la Argentina. ¿Qué significa garantizar competitividad? No podés tratar como iguales a los que no son iguales. Aquellos lugares que tienen, por ejemplo, en el sector productivo, mayor rinde o mayor posibilidad naturalmente por clima, por suelo, o menor costo por flete o determinadas situaciones, tienen que tener distinta presión tributaria unos que otros. Entonces eso a nosotros nos garantiza que aún en lugares de menor desarrollo relativo nosotros podamos sostener competitividad y trabajo. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? La gente de los distintos lugares rurales termina superpoblando los grandes cordones suburbanos y termina pasando lo que ya vemos que está pasando en materia social, en materia de seguridad, en todos los órdenes, ¿no? Gobernador, en el último tiempo la gente, por ejemplo, en el área metropolitana se ha visto muy golpeada desde lo económico con los incrementos del transporte. Sabemos que las tarifas son disímiles en el país. ¿Cómo se trataría justamente la política de subsidios y el valor del transporte para aquel trabajador que tiene que subirse día a día, un colectivo, un tren, para viajar? Y por otra parte, una que no tiene que ver tanto con la urgencia, sino con el sueño, el de la vivienda propia, con tantos problemas que se han encontrado muchos con los declives económicos en el último tiempo y los préstamos para poder acceder al sueño de la casa propia. ¿Cómo lo trataría? Los dos temas tienen, igual que cuando hablaba de tarifas de servicios públicos y otras cuestiones de la economía, encuentran una base común. Hay que garantizar un país con seguridad jurídica, con estabilidad de normas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque lo mismo que decía para las tarifas de servicios públicos tiene que ver también con otro servicio público como es el transporte. Nosotros tenemos que garantizar con estabilidad que las obras por ejemplo, las obras que tienen que hacer una empresa de servicios públicos o, qué sé yo, una unidad de transporte que tiene que comprar una compañía o lo que sea, no la va a comprar con el costo del boleto, la va a comprar con financiamiento. En cualquier país normal la compra con financiamiento. ¿Y qué le garantiza tener financiamiento barato? El hecho de saber cuál es su tarifa de acá a 5 años con estabilidad y con normalidad. Entonces, lo que es importante para garantizar justamente que no haya estos saltos que estamos viendo ahora es tener esa seguridad. Nos pasa exactamente lo mismo que con el sueño de la casa propia. El crédito hipotecario desapareció en la Argentina porque no hay absolutamente ninguna regla de juego y eso termina haciendo que tengas tasas de interés arriba del 80%, 90%, lo que sea, con piso de 70%. Entonces, frente a eso, no hay posibilidad de recuperar el mercado hipotecario si no hay financiamiento. Para eso tenemos que ir definitivamente con garantizar
estabilidad normativa. Hay países que lo hicieron, países que dijeron durante tantos años no se cambian las leyes de impuestos, de esto, de lo otro, y eso genera seguridad y por eso vienen las inversiones. Hay que aprender de los que hicieron las cosas bien. Hablando de responsabilidades y de alguna manera compartidas, viniendo de una provincia, al estar al frente de una gobernación, debe tener una postura clara sobre la coparticipación en su futuro gobierno. ¿Cómo sería? Lo hablo desde una provincia que es de las 4 o 5 provincias de menor presupuesto por habitante de la Argentina. O sea, lo hablo desde el lugar de las provincias que fuimos perjudicadas por el régimen de coparticipación. En buena hora que la cosa mejore. Lo que a mí me interesa como provinciano y aparte como gobernador de mi provincia, más que tener más recursos para manejar como gobernador, me interesa que tenga competitividad los sectores productivos de mi provincia. ¿Para qué? Para que pueda haber más actividad económica. Porque la discusión de si maneja más plata el gobierno nacional, el provincial o el municipal, al final del camino es una anécdota de discusión de poder. Obviamente, hizo un país centralista como el que están haciendo. El problema es garantizar competitividad de la actividad económica en cada una de las provincias. Esa es la forma de hacer un país federal en serio, porque si no, todo lo demás son solo discusiones de poder. Gobernador, ¿cómo manejaría el tema del narcotráfico? Ahí creo que tenemos que tener dos cosas. Una, lo decía hace un rato, hay que articular entre nación y provincias a efecto de que las provincias puedan trabajar y hacerse cargo de lo que significa el combate contra el microtráfico. Trabajando articuladamente entre nación y provincia, yo lo hago de hecho acá en la provincia, a efectos de que la línea de investigativa tenga espacios comunes en donde la investigación de abajo sirva arriba y la de arriba sirva abajo. Nosotros lo hemos podido hacer, parece sencillo, pero nos llevó varios años lograrlo. En eso tenemos que trabajar fuertemente y a nivel nacional, naturalmente, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra presencia en términos de inteligencia, de logística. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, es buenísimo tener muchos gendarmes, mucha presencia, todo eso es útil. Aparte, hay que tener mucha tecnología aplicada y me parece que ahí todavía nos tenemos que modernizar. Sí, y yo creo que también reforzar el tema de las fronteras, que obviamente algunas de las fronteras de la parte norte son bastante débiles con respecto al paso del narcotráfico de la zona de Bolivia y también pistas de aterrizaje clandestinas. Por eso digo, cuando hablo de tecnología, hablo de esto. Hoy la posibilidad, los avances tecnológicos te permiten tener un monitoreo y un control prácticamente en tiempo real de todo lo que está pasando y eso requiere obviamente de profesionalizar fuertemente esa tarea. Algo se está haciendo, pero hay que hacerlo con mucho más intensidad. A ver, tenemos más temas, gobernador, no vaya a creer que nos quedamos sin temáticas, pero como estamos hablando con usted, está en línea también Roberto Di Sandro, nuestro corresponsal en Casa Rosada. Bueno, usted lo conoce seguramente, decano, tiene no sé cuántas presidencias, décadas enteras allí en la Casa Rosada, y quiere también hacerle una pregunta por si usted va a ser el próximo presidente. Encantado. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lourdes? Buenas tardes. Ahí lo tenés todo tuyo. Andá calentando motores por si llega a la Casa Rosada. ¿Cómo está, gobernador? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Buenas tardes, ¿cómo está? Gobernador? Sí, hay un delay, Robert, pero sí, te está escuchando. Sí, sí, escucho. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Dale. Yo tengo muchos años en Casa de Gobierno y conocí al general Juan Domingo Perón. Sí. ¿Usted se va a inspirar en la política y en la doctrina del general Perón o se va a inspirar en las doctrinas y cambios que hubo en este país en los últimos 20 años, cambiando los aspectos fundamentales de esa doctrina dentro del peronismo? ¿Cuál es su respuesta, mi querido gobernador? Bueno, yo me he formado
en el peronismo y he entendido siempre que los principios de la doctrina son inalterables. Naturalmente, luego en la ejecución de las políticas públicas van cambiando los tiempos y demás. Yo estoy planteando la necesidad de conformar un plan quinquenal. Cuando hablo de un presupuesto plurianual hablo de eso. Cuando hablo de establecer reglas de juego y tener un Estado que articule políticas en términos de que cada una de las regiones argentinas pueda tener competitividad, estoy hablando de un modelo argentino, de un proyecto para un modelo nacional que inevitablemente necesita un Estado articulador. Obviamente fue el peronismo el que introdujo esto a mediados del siglo pasado. También coincido con usted en que en nombre del peronismo se hicieron muchas otras cosas y así es como nos va. Bueno, Roberto, gracias por comunicarte, gracias por adelantar ya cómo lo vas a arrinconar con preguntas si sigue allí en La Rosada. Un abrazo, Roberto Di Sandro. Bueno, gobernador, hablaba de doctrina. ¿Otro plan quinquenal dijo que se viene? Exactamente, la Argentina necesita proyección. La Argentina lo que tiene que tener es, nosotros acá en Salta trabajamos en un plan en donde articulamos con todos los sectores de la comunidad y establecimos el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030. Todos nos pusimos a trabajar, no importa partidos políticos, sindicatos, empresarios, desocupados, todo el mundo. Nos pusimos de acuerdo, hasta donde llegamos a ponernos de acuerdo y dijimos Salta va para acá. Por eso hemos tenido y estamos teniendo buenos resultados a pesar de los graves problemas. Creo que la Argentina necesita eso. No nos tenemos que quedar solamente en la discusión de la coyuntura, de la cosa cortita. Hay que plantear un proyecto que nos lleve al lugar en que la Argentina tiene que estar. En este contexto del armado político que toda fuerza tiene que hacer de cara a unas elecciones, ¿con quién se ve? ¿Con quién se está juntando? ¿Cuáles son las reuniones? ¿Y cómo va a ser también para convencer a la gran masa que todavía tiene el kirchnerismo, con la que también usted, por ejemplo, ya dijo que tiene una distancia? Nosotros somos prácticamente una docena de gobernadores de distintos partidos políticos. Es una fuerza muy federal, con algunos dirigentes de la provincia de Buenos Aires también, que estamos planteando un proyecto que realmente nace de una manera muy federal. Nosotros, más que los grandes acuerdos de estructura, de cúpula, yo estoy planteando la necesidad de generar un proyecto ciudadano en serio y desde la gente poder conmover a los dirigentes, hacer el proceso exactamente al revés, porque creo que el sistema político tradicional de los últimos años está totalmente agotado. Entonces, lo que hay que avanzar es a una profunda renovación. Advertimos que no hemos tenido buenos resultados en todos estos años. ¿Por qué insistir con las mismas formas de hacerlo? Sé que no le gusta hablar de nombres, sobre todo fronteras adentro, pero pensemos, por ejemplo, gobernador, en la región, si se quiere, o en política internacional. Tenemos un nuevo gobierno en Brasil. ¿Qué va a pasar con Mercosur? ¿Cuál es la prioridad? Si mirar más hacia el norte, hacia Estados Unidos o hacia Europa. ¿Dónde ve que debería encaminarse la economía fronteras afuera? La Argentina tiene que ser un articulador de fortalecimiento regional. Estamos en una posición obviamente de mucha debilidad, pero creo que nuestra sociedad estratégica con Brasil tiene que ir mucho más allá de simpatías e antipatías de quien gobierne de turno y demás. Hay que también fortalecer nuestros vínculos con todo el acuerdo del Pacto Andino. La Argentina tiene que ser el articulador que entre Mercosur y Pacto Andino pueda fortalecernos a nosotros como región. De esa manera nosotros vamos a poder articular con todos los tratados de libre comercio, tanto con el este asiático como con Europa o como en Estados Unidos. Pero la base principal es fortalecer nuestra presencia regional y salir de la lógica de la ideologización de las relaciones comerciales a nivel de nuestra región de Sudamérica. Me parece que cuando, por ejemplo, se conformó el Pacto Andino, la Argentina no se incorporó, a pesar de que tenemos gran parte de la cordillera de los Andes dentro de nuestra conformación,
Porque, es cierto, porque queda lejos de Buenos Aires por un lado, y segundo, por cuestiones ideológicas, porque quienes gobernaban en esos países estaban a la derecha o a la izquierda. Después esos países cambiaron, se fueron a la derecha o a la izquierda, nosotros nos fuimos a la derecha o a la izquierda y al final del camino nos perdimos muchos años de trabajo juntos. Quería preguntarle con nombre propio, un amigo y un hermano. Sergio Massa dijo en las últimas horas que también tiene aspiraciones. ¿Qué va a pasar con él? Y el hermano José es un referente empresario, José Urtubey obviamente, muy importante. ¿Qué futuro para ellos dos en este recorrido que usted se traza? Empiezo por lo más fácil, que siempre es afuera de la familia. Sí. Con Sergio probablemente vamos a competir y él tiene vocación de ser candidato a presidente, seguramente en las elecciones de agosto. Él presentará una propuesta, yo voy a presentar la otra y bueno, va a ser la gente la que va a elegir quién sea el candidato más competitivo de nuestro sector. El que gane, que espero ser yo, va a ir a la elección de octubre y ahí vamos a competir. José es un dirigente con una formación espectacular y un empuje realmente enorme que creo que va a llegar a todos los lugares donde quiera llegar. Y como lo conozco mucho, yo no soy quien para decir a dónde puede llegar él, porque seguramente, como te decía, él va a hacer lo que le parezca que tiene que hacer, así que sé que tienen contacto y ustedes le podrán preguntar. Pero si va a ser ministro suyo, me parece que se van a pelear como cuando juegan al fútbol. Sí, por eso me parece que eso no es bueno. Yo no soy muy amigo de eso. Creo que es un dirigente importantísimo y nos vamos a ahorrar esa pelea. Otro de los temas que surgió en la agenda de los últimos días, que ha lanzado el gobierno también, es la política con los inmigrantes. Se habla de deportar a aquellos que delinquen. ¿Cuál va a ser su política con la inmigración, considerando que usted está en una provincia fronteriza? Yo lo primero que hay que hacer es cumplir la ley. La ley establece que quien delinque debe ser deportado. En algunos casos hay el Código Procesal Penal, que es lo que yo vuelvo a decir cuando hablamos de seguridad, hay que poner en funcionamiento rápidamente la reforma, establece modificaciones porque hoy, particularmente, uno de los problemas que hay es que en medio de un proceso no va la deportación hasta tanto no avanza determinado proceso. Eso es un error que hay que corregirlo, está corregido en el nuevo Código Procesal Penal y hay que ponerlo en funcionamiento. O sea, me parece que ahí hay mucha cosa efectista, pero es una cuestión práctica. Aquel que delinque debe ser deportado porque así lo establecen el sistema, nuestros acuerdos internacionales y todas las normas supranacionales, sin estigmatizar tampoco. Como bien decías, yo gobierno una provincia fronteriza. Yo tengo frontera con Chile, con Bolivia y con Paraguay. Nosotros prácticamente acá no tenemos problemas de nacionalidad, compartimos permanentemente. Los que delinquen tienen que pagarlo o en su país de origen o en este país o en lo que sea, igual que lo pagan los argentinos. Bueno, usted no es nuevo en la política porque ya tiene un recorrido, ya conoce, ya recorrió también. Me imagino que en el día a día puede conversar con los hermanos de su propia provincia. ¿Qué es lo que más le duele o lo que le preocupa o lo que no lo deja dormir cuando cierra el día y hace un balance de lo que falta hacer, de lo que prometió pero todavía no logró? ¿Cuál es la mayor preocupación, lo que le duele a Juan Manuel Urtubey hoy? Es la impotencia de no poder hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, producto de una Argentina que tiene una mirada totalmente alejada de los problemas de los argentinos. Yo creo que gran parte es cierto. Yo estoy trabajando en política hace mucho. Naturalmente no ejerzo funciones de poder nacional porque nunca tuve una responsabilidad allí. Pero lo que advierto, y no es una cuestión ni de este gobierno ni del anterior, en los últimos 40 años da la sensación que esa enfermedad de poder hace que para lo único que gobiernan los que llegan al poder es para el poder. Me parece que eso tiene que cambiar en la Argentina de una vez por todas, porque si no, nunca vamos a poder resolver los problemas reales de los argentinos. Digamos, de llegar a coronar, hagamos sueños. Se dice que algunos presidentes piden que los midan por la pobreza, otros los recuerden con cariño. Hagamos un sueño. Pasa que usted llega, ¿por qué le gustaría que lo recuerden? Si quiere también como gobernador, no solo
candidato a presidente. Yo quiero ser el presidente de la Unión de los Argentinos. En este clima nada sale bien. Yo quiero unir a los argentinos en serio. Uniendo a los argentinos, ponernos a caminar en una Argentina desarrollista. Quedó inconcluso eso, recién Lisandro me planteaba sobre lo que significaba ese ideario peronista. También debo recordar el planteo de Frondizi, quedó inconcluso esa lógica de esa Argentina desarrollista. Eso lo tenemos que hacer en un contexto de unión en serio. Por eso quiero reformar el sistema de gobierno, ir a un sistema semiparlamentario para obligar a los consensos, o sea, mover este sistema que parece adormecido mientras a la gente cada vez le va peor. A ver, gobernador, antes de la pregunta voy a introducir algo brevemente, les voy a contar. Tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años. Compartimos un breve viaje en helicóptero por Salta. Yo había ido a trabajar para otro programa en aquel momento. Usted era un gobernador incipiente en aquel entonces. Lo que le quiero preguntar, desde que empezó en la función pública, desde que fue gobernador, ¿le ha ocurrido un hecho personal muy importante para la vida de cada ser humano? Usted se ha casado, ha tenido un hijo. ¿Cómo lo modificó eso? ¿Cómo le impactó tanto el casamiento como la paternidad en su vida personal? Realmente me ha modificado de una manera importante porque el anclaje que te da una familia con una mujer muy presente, con un nuevo hijo, una bebé en este caso, es como que te fortalece, ¿no? Que te sentís realmente imparable y cuando, sobre todo en una actividad como esta, ¿no? En donde los resultados muchas veces no salen bien, llevamos 40 años en la Argentina yendo cada vez más para atrás, es natural la insatisfacción de la gente y uno la tiene que entender, uno la siente también desde la responsabilidad, tener el apoyo y esa firmeza que te permite ir adelante en tu casa es naturalmente una fuerza imparable, ¿no? Bueno, hablando de niños, los últimos números no son los mejores si hablamos de pobreza o de exclusión. Teniendo en cuenta que usted habla de una proyección a mediano plazo, ya no decimos largo plazo porque sería demasiado en nuestro país, ¿qué propone en concreto para los niños, los que están naciendo ahora, los que están dando sus primeros pasos y que no ven un espacio social y económico apto para desarrollarse y ser unos buenos adultos de bien? Ese es el principal drama que tiene la Argentina. Cada 2 niños que nacen en la Argentina, uno es pobre. Eso es realmente un drama. Nosotros en Salta creamos el Ministerio de la Primera Infancia para darle eje y prioridad a lo que significa eso. Hemos logrado revertir indicadores sociosanitarios como mortalidad infantil, como mortalidad materna, como desnutrición, que eran realmente lacerantes y que eran una vergüenza. Y lo hicimos poniendo el foco en los chicos. Toda la tarea que no se hace en los primeros 1000 días de vida de un chico, claro, no se recupera nunca más. O sea, lo que es alimentación, lo que es estímulo. La Argentina tiene que entender que la principal hipoteca que tenemos son los chicos. Por eso, no solo es la creación de un área de gobierno, es cambiarnos la cabeza en términos de no acomodar, pretender que la gente se acomode a la organización de gobierno, sino actuar desde el gobierno con la cabeza de la gente. En eso tenemos un gran trabajo con UNICEF, con distintas organizaciones. De hecho, otros países como Colombia han firmado convenio con nosotros para que podamos colaborar con ellos a ver cómo hicimos esta tarea. Lo estamos también haciendo en otras provincias. Es importante entender que si hay alguien que requiere atención focalizada y que no se puede guiar con la regla del mercado, que no puede esperar, son los niños, y ahí es donde debe estar la prioridad absoluta de gestión. ¿Urtubey piensa tener un ministro de Economía propio o va a tener que, digamos, padecer lo que han padecido muchos gobiernos del 83 para acá? La influencia del Círculo Rojo. ¿Qué me dice, gobernador? Ese es el gran problema que ha tenido la Argentina. Lo que hay que hacer es un gobierno ciudadano. Para tener un gobierno ciudadano es aquel
que tiene el apoyo de la gente el que debe conducir la economía, porque si no terminamos pasando, obviamente, con todo el asesoramiento técnico de todos aquellos que tienen formación. Me he formado toda la vida para esto y lo entiendo perfectamente, pero claramente la toma de decisiones no puede estar librada a factores de poder, si no pasa lo que ya viene pasando en la Argentina. Usted mencionó en varios pasajes el tema de las economías regionales, algo que el presidente actual también remarcó mucho en su campaña, pero que lamentablemente con el correr de estos 3 años se ha visto afectadas por la cantidad de importaciones que han llegado. ¿Cómo imagina usted la aduana? ¿Una aduana abierta, que entren productos de afuera indiscriminadamente, o más cerrada? Mira, me corro del lugar de político y me pongo en el lugar aparte de mi tarea política, de productor y que tengo actividad económica en el sector. Yo lo que quiero, y te hablo como productor, es que los productos que entren de afuera entren con la misma carga impositiva que tenemos los que producimos en la Argentina. Nada más. O sea, no quiero cerrar la frontera, no quiero nada. Quiero garantizar igualdad, equidad. Entonces, en la medida que aquel que entra al país tenga la misma carga en términos de aranceles e impuestos que los que tenemos, lo que producimos en la Argentina, no hay absolutamente ningún problema en que venga todo el mundo, porque de hecho la Argentina también debe exportar productos. Pero en la medida en que garanticemos condiciones de competitividad, que entre cualquiera. Precios Cuidados también fue un programa que en su momento había sido criticado incluso por el gobierno, pero vio la necesidad de mantenerlo, si bien no todos los productos, sino los más indispensables en proteínas. En su gobierno, ¿el Estado va a tener un rol activo en cuanto a control de precios o cree que el mercado se regula solo? Esa es la diferencia conceptual que tenemos con el gobierno. Obviamente que hay que garantizar normas de mercado, pero esas deben estar reguladas por un Estado articulador presente que establezca justamente equilibrios entre aquellos que tienen posiciones desiguales en la balanza. Está eso en la génesis de cualquier dirigente con formación social, sea peronista, sea socialista, sea donde sea, tenemos esa mirada nosotros. Una última, porque hasta se llegó a especular, gobernador, con que Macedo le iba a acompañar. Me imagino la compañía va a ser desde lo familiar o también va a tener un lugar en alguna propuesta o plataforma. Sea sincero. Isabel dudó. Una persona que para mí es formidable. No. Lo que te quería decir es, acompañarme va a acompañar siempre porque es espectacular como yo la acompaño a ella en todo lo que puedo. Pero es una actriz realmente formidable que me sentiría horrible si la alejara de su profesión. Por lo cual la voy a acompañar en la medida en que pueda. Ella va a seguir trabajando, obviamente, en la medida en que pueda, y yo también ayudarla. Pero su compañía, que aparte no es andar pegados en todos lados, es alguien que te contiene, es algo mucho más profundo, mucho más importante. Ahora, Juan Manuel, usted que, como se dice, no es del palo, que no es del palo de la actuación, de los actores, de la televisión, ¿la dejaría volver a actuar en Buenos Aires? ¿Y qué le pasa? Si ¿Cómo ella... la dejaría volver? No, bueno, quiero decir, si la acompañaría... Ninguna mujer necesita el permiso de su esposo para trabajar. El acompañamiento. Cuidado. ¿Y qué le parecería si ella tuviera que besar a un galán en plena novela? Lo ha hecho. Mirá, filmó Amar después de amar. Claro. Ya estábamos juntos. Después filmó Sandro y también estábamos juntos. Y las que va a filmar de aquí en adelante. Así que yo disfruto mucho de lo que ella hace porque es genial, es la mejor en lo que hace. Y me queda claro la diferencia entre la realidad y la ficción. A mí, por suerte, me toca la realidad. Buena salida. Bien, buena respuesta de ganador, sí. ¿No? Bueno, gobernador, le agradecemos su tiempo, de verdad. Ahí está la propuesta entonces, ¿no? Precandidato, veremos qué pasa en las internas de Alternativa Federal. Pero bueno, ya está, se lo ve con porte de precandidato. En algunas nos esquivó un poquito, pero siempre con elegancia. Como buen candidato. Como buen candidato, exacto. ¿Se sintió bien? ¿Quiere agregar algo más? Cuéntenos. ¿Le quedó algo en el tintero ahí? Agradecerle a ustedes la oportunidad que tenemos de conversar y que
Bueno. Y que se pueda ver en la Argentina, en toda la Argentina, la mirada de distintas regiones, ¿no? Porque fíjense ustedes que gran parte de los candidatos de los cuales se discuten, o precandidatos, o lo que sea, viven todo un par de cuadras a la redonda en Buenos Aires. Bueno, tener la posibilidad de refrescar un poco con una mirada que venga de afuera, ¿no? Un poco de los cerros, un poco del mar, un poco de distintos lugares en donde se pueda entender la otra Argentina, que no es la Argentina que se ve en los grandes centros urbanos todos los días, ¿no? Bueno, ahí está entonces, directamente para todo el país. Gobernador, un abrazo desde el estudio.